Estimados maestros, vamos a ver la unidad 4 que se encarga sobre los dispositivos de memoria. Y bueno, aquí en los dispositivos de memoria vamos a ver cuáles son los tipos de unidades, cómo se ejecutan, ¿sí? Y bueno, vamos a ver eh, esto para que comprendamos y ya relacionemos la unidad 3 con esta unidad 4 porque vamos a ver ya en realidad cómo se llaman esas memorias que en la unidad 3 los conocimos como flip-flops. Entonces vamos a comenzar con nuestra unidad 4. Ok, ¿qué son los dispositivos de memoria? Nos dice que son las unidades en las cuales almacenamos nuestros archivos, nuestros datos, y que este tipo de dispositivos o periféricos actúan como medio de soporte. ¿Sí? Entonces, dentro de los dispositivos de memoria vamos a conocer algunas que son muy importantes y de las que están dentro de la computadora. ¿Sí? Vamos a ir avanzando. Ok, ¿cuál es su operación general de, de los dispositivos de memoria? Nos dice que una de las primeras es seleccionar la dirección de la memoria a la que se quiere tener acceso. Seleccionar ya sea una operación de lectura o bien de escritura. ¿Sí? Bueno, ahí son algunas en las cuales vamos a estar conociendo este tipo de características, de este tipo de operaciones que se pueden hacer con la memoria. ¿Sí? Y bueno, aquí miren maestros, tenemos esta parte de, de un diagrama de la memoria. ¿Sí? Cuántas entradas hay, ¿sí? Y las salidas. Eh, el tipo de comando que le podemos dar a la memoria también, eh, ya sea escritura o de lectura, ¿sí? Este es parte de esto que tenemos que conocer cómo funciona. Sí, bueno, ay, perdón. En la en las entradas de direcciones de lo que es una memoria tenemos 32 tipos o 32 direcciones binarias, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir, maestros? Que, por ejemplo, hay 32 bits binarios que podemos combinar para poder almacenar datos. ¿Qué quiere decir esto, maestros? Prácticamente podemos guardar cierto espacio de memoria con esos 32 bits. En un sistema operativo, 32 bits significa una palabra, pero hablando de bits, eh, es un cierto grupo de archivos que podemos almacenar, ¿sí? Eh, la cuestión aquí es que entendamos cómo requiere este tipo de almacenamiento, cómo se requiere en direcciones para que pueda ser operada. Tenemos entradas R y W que significan lectura y escritura. ¿Sí? R es lectura y escritura W. Siempre están así dadas en, en inglés, ¿sí? R es read y W es write, en el cual, bueno, ahí ya podemos nosotros eh, conocer este tipo de operaciones que tiene la memoria. ¿Sí? Aquí tenemos otro diagrama de cómo son las direcciones y cómo es que entra y sale este dato, ¿sí? Aquí vemos que entra el dato 0100, ¿sí? Entra
entra su dirección y sale con una dirección que puede ser codificada o decodificada dependiendo de la orden, dependiendo de la operación que nosotros le demos a la memoria, ¿sí? Tenemos la habilitación de memoria que tenemos entradas activas altos, estados bajos, ¿sí? Y que también nos puede ayudar en la cuestión de escritura y de lectura para que podamos almacenar algún dato, ¿sí? Tenemos cómo trabaja con el CPU y la memoria, qué instrucciones da el CPU para que pueda reconocer la memoria, pueda leer, pueda dar esa especificación en el cual cuando estemos haciendo esa operación en la computadora podamos almacenar, guardar, leer, ¿sí? Escribir en la memoria, ¿sí? Igual aquí cómo colocamos el dato, cómo activamos una línea de control para la memoria, ¿sí? Y en esta cuestión estamos dando como el dato de qué línea se va a grabar, ¿sí? Qué línea va a utilizar para escribir, para leer, ¿sí? En este caso son los registros que ya vimos en la unidad número 3. Sí, y bueno, aquí siempre tiene mucha comunicación la memoria con el CPU, ¿sí? Y aquí tenemos el primer tipo de memoria, estimados maestros, que es la ROM, ¿sí? Nos dice que es una memoria de solo lectura, Read Only Memory. Eso es lo que significa ROM, ¿sí? Nos dice que es un semiconductor que está diseñada para retener datos que son permanentes o que no cambiarán frecuentemente, ¿sí? Podríamos llamar a esta memoria que es una memoria síncrona, ¿sí? Que va a estar por un tiempo prolongado los datos ahí guardados. Uh-huh. Aquí tenemos su arquitectura, ¿sí? No son volátiles, comunicación con el procesador, ¿sí? Señal de control, ¿sí? Tiene tres conjuntos de señales, entradas de direcciones, entradas de control y salidas de datos, ¿sí? ¿Qué aplicaciones? Almacenamiento de programas en microcomputadoras, guarda instrucciones de arranque, almacenamiento de datos y códigos. Aquí tenemos otros tipos, la ROM, con ROM programada con máscara, ¿sí? Cómo funciona, dice que tiene ubicaciones de almacenamiento ya escritas y que ya están programadas y con eso podemos estar trabajando, ¿sí? La PROM, que es Programmable Ready Only Memory, que no vienen programadas de fábrica si el usuario graba de forma permanente con medios especiales de información que le interesa. Aquí, maestros, nosotros podemos programar esta memoria para que tenga una función que nosotros deseamos o que queremos para que funcione de una cierta manera este tipo de memoria. ¿Sí? Y la EEPROM nos dice que este tipo de memoria puede ser reutilizable, se puede borrar, volver a grabar, ¿sí? Esto más que nada, maestros, es como la EEPROM es como una, como que si tuviéramos un Arduino, ¿sí? Que la programamos, le damos alguna instrucción y hace ese trabajo. Y pues terminamos de hacer ese trabajo, podemos borrar, volver a escribir y así. Este tipo de memorias, maestros, funcionan en todo tipo de dispositivo que tenga la capacidad de almacenar y de escribir dentro de la memoria, ¿sí? O sea que prácticamente
en todos los dispositivos tecnológicos que conocemos para poder utilizarlos, poderlos operar. Y bueno, estimados maestros, esto fue la unidad 4.